Bueno, muchas gracias. En realidad, este evento ha sido preparado por todos nuestros colaboradores, ¿no? Con mucho empeño desde hace un buen tiempo. Así que lo único que nosotros hacemos un poco es supervisar algo, pero en realidad es un trabajo de todos ustedes. Gracias. Es bien difícil, pues, después de escuchar a tantos expertos, ¿no?, en estos menesteres, retomar y regresar al Perú, ¿no? O sea, hemos visto todo lo que, estas dos últimas intervenciones, hemos visto lo que se ve en el mundo, Estados Unidos, shale gas, y lo que viene, pues, las proyecciones al futuro sobre la energía. Y vamos a hablar un poco de un tema, digamos, ya más detallado, que corresponde un poco a lo que nos toca hacer, lo que estamos haciendo y lo que nos toca hacer para que cada día, pues, más peruanos gocen de estos beneficios del gas natural. Acá. La tecnología a veces... acá hay otro. Ya. Hay otro control. Bueno, entonces, vamos a hablar un poco de lo que es la política energética nacional, un poco para presentar el contexto que estamos. El rol de los INELMIN en este proceso de masificación del gas natural, los avances de la masificación del gas natural y finalmente una agenda pendiente y algunos comentarios finales. El país, pues, tiene una política de desarrollo energético a largo plazo, ¿no? Y entonces, lo que se trata es de contar con un sistema energético que satisfaga, pues, la demanda nacional de manera confiable, continua, eficiente, y que promueva el desarrollo sostenible y se soporta en la planificación y en la investigación y la innovación tecnológica continua. Y como objetivos es alcanzar la suficiencia de la infraestructura en toda la cadena del suministro. Nos sustentamos en tres ejes fundamentalmente, que son la seguridad, la competitividad y la sostenibilidad. La seguridad, entendido como la confiabilidad del suministro del gas, en este caso con estándares de seguridad industrial elevados. La competitividad, entendido como alcanzar en forma eficiente un costo mínimo, ¿no? Manteniendo también estándares de sostenibilidad, es decir, desde el punto de vista medioambiental y social. Para esto contamos con un marco normativo que se dio desde el año 1993, hace ya 20 años, y se han ido dando importantes leyes que han permitido, las dos leyes recientes de diciembre del 2012, el proyecto del gasoducto del sur, ¿no?, la sostenibilidad energética y la ejecución de estos grandes gasoductos, y permitirán también los próximos gasoductos que nos ha hablado el ministro hacia el centro y el norte del país. Vamos a hablar un poco del rol de los INELMIN. ¿Qué es lo que hace nuestra organización en este contexto de la masificación del gas natural? Tenemos un cuadro ahí donde están previstas, consideradas las diferentes funciones de los organismos que están a cargo de la energía en el país. Y fundamentalmente aquí tenemos al Ministerio de Energía y Minas, que es el ente normativo, ¿no?, para todas las actividades que son exploración, transporte, distribución y la comercialización. La promoción de la inversión está a cargo de Proinversión, un ente especializado que depende del Ministerio de Economía y que se encarga de promover
estos grandes proyectos a nivel internacional, conduciendo los procesos de concesiones hasta el momento de su suscripción de los contratos. Tenemos también al contratante, que es Perú Petro. Perú Petro es la empresa creada, la entidad creada para administrar los hidrocarburos que se encuentran en el subsuelo. Tenemos los supervisores de los contratos, que en el caso de la exploración y explotación están a cargo de Perú Petro, y en el caso de transporte y distribución y los contratos de concesión están a cargo de concesión de transporte, concesión de distribución, a cargo de Ocinermin. También Ocinermin es el regulador de las tarifas para aquellos segmentos monopólicos del mercado. Nos encargamos de ser veladas por las normas técnicas y la seguridad. En el caso de las normas ambientales, desde hace 3 o 4 años han sido transferidas a la OEFA estas responsabilidades, quien es un ente que tiene a su cargo la supervisión transversal de todas las actividades en el país, en el campo de la protección del medio ambiente. También tenemos las normas de salud y seguridad ocupacional. Anteriormente esto estaba a cargo en el sector energético de Ocinermin, hoy tenemos SUNAFIL del Ministerio de Trabajo. Y en lo que es la defensa de la competencia está Indecopi. Ya entrando en detalle a Ocinermin, vemos que tenemos fijación de tarifas, ¿no?, para los segmentos no competitivos en monopolio, una función normativa que nos permite desarrollar nuestras propias normas para nuestro trabajo, la fiscalización y supervisión de las actividades, la atención de los reclamos de los usuarios, la solución de controversias entre empresas del sector, y emitimos opinión sobre los contratos de concesión a cargo de Proinversión o del Ministerio de Energía y Minas. Nosotros tenemos una opinión vinculante sobre la versión final de los contratos antes de la presentación de las propuestas por parte de los postores. Finalmente, también tenemos una función que vamos a describir, que es la administración, en este caso temporal, del Fondo de Inclusión Social y Energético, que vamos a ver más adelante de qué se trata. Hemos visto nuestras funciones, parte de ellas es la fijación de las tarifas, ¿no? Y ayer el ingeniero Espinosa nos explicaba cómo se habían fijado estas tarifas, se fijan estas tarifas, por lo que no nos detendremos mucho. Sin embargo, debemos decir que estas tarifas deben proveer los ingresos necesarios para que el concesionario pueda cubrir sus costos, pero aquellos costos reconocidos como eficientes. Estas tarifas se calcularán según diversas categorías tarifarias, contemplando al menos una para el gas natural vehicular y otras para generadores eléctricos. Es decir, nosotros tenemos una gama de tarifas que están en los contratos de concesión. Además, estas deben ser competitivas con sus combustibles sustitutos. Entonces, por ejemplo, del gas natural para uso residencial, su combustible sustituto es el gas licuado de petróleo en balones de 10 kilos. Para el consumo, para los vehículos, su combustible sustituto es el petróleo, ¿no? Y así sucesivamente se ha ido estableciendo para cumplir con que estas tarifas deben ser competitivas. Además, su costo dice que debe ser decreciente de acuerdo al incremento del volumen típico. O sea, mientras menos consume un usuario, pues la tarifa es mayor respecto a aquel gran consumidor quien tendrá tarifas menores. Tenemos también un mecanismo de promoción en este esquema tarifario, a fin de que los consumidores residenciales puedan acceder fácilmente a este nuevo energético, dado que existe una barrera de ingreso para los consumidores residenciales al sistema,
que es el costo de la instalación domiciliaria, ¿no? Pues hay que adecuar las viviendas con una instalación especial que tiene un costo importante, del cual nos hablaron también ayer, del orden de $700 entre la instalación domiciliaria y la acometida, que es la parte exterior de la instalación desde la red. Entonces, se ideó este mecanismo de promoción, que es lo que consiste fundamentalmente es de que las tarifas es un subsidio cruzado, ¿no?, entre los otros usuarios de gas natural, quienes pagan un poco más para que exista un fondo que lo podamos usar para financiar este mecanismo de promoción. Y entonces, hoy tenemos una autorización de utilizar esto para hasta 10.000 usuarios residenciales por mes. Aquí no voy a hablar mucho, simplemente mostramos la evolución de las diferentes normas que OCINELMIN ha fijado para poder desarrollar y regular, digamos, este sector de los energéticos. El diseño de tarifas de gas natural, hemos hablado de que estas deben ser competitivas, y entonces nosotros lo que hacemos es analizamos la demanda, valorizamos las inversiones, calculamos los costos de explotación y mantenimiento, y de aquí sale, digamos, una tarifa de distribución. Esta tarifa de distribución, que es la tarifa esta media, costos medios a largo plazo, lo que hacemos después es las asignamos a las diferentes categorías y a los diferentes tipos de usuarios. Y en este momento es que se introduce este esquema de promoción al poner un monto adicional que permita subsidiar hasta 10.000 conexiones mensuales en este momento. Bien, aquí vamos a hablar ahora de lo que es el FISE. El FISE y la masificación del gas natural. En abril del año 2012 se aprobó esta ley en el Congreso, a propuesta del Ejecutivo, la Ley del Fondo de Inclusión Social y Energética. Entonces, esta norma lo que hace es la creación de un fondo. Y este fondo recibe aportes, ¿no?, de los grandes consumidores de electricidad, también aportes por el servicio de transporte de gas natural, así como aportes por la producción e importación de combustibles. Estos se recaudan y van a un fondo, ¿no?, y este fondo se usa para atender a la población vulnerable, o sea, esa población a quien queremos pues llegar con este combustible económico, llegar también con la ampliación de la frontera energética, así como promover también el GLP, es decir, promover el acceso universal a la energía, que es una de los objetivos de la política del país en cuanto a este sector. ¿Y para qué usamos este fondo? Pues para masificar el uso del gas natural. Va a servir con estos recursos, vamos a aportar y apoyar la distribución y las conexiones domiciliarias en las regiones fuera del país. La ampliación de frontera energética, pues a través de paneles fotovoltaicos, este es otro proyecto, así como la promoción al acceso al gas licuado de petróleo. Y este es el proyecto que hoy está en curso. Tenemos ya poco más de 900.000 beneficiarios al mes. Cada mes, 900.000 familias en el país reciben un vale de 16 soles de fondos provenientes del Fondo de Inclusión Social y Energética, que les permite adquirir un balón de GLP a un menor precio. Lo pagan, entregan estos 16 soles como pago a cuenta del balón de GLP. Vamos a hablar de los avances de la masificación del gas natural. Y entonces, tenemos grandes proyectos. El primer proyecto, el de Lima, en mayo del 2002, también ayer escuchamos al gerente de Cálida, el señor Geren, quien nos explicó bastante de su proyecto. Lo único que quiero decir es de que finalmente nosotros
hemos aprobado recientemente 3 documentos regulatorios, o 3 procedimientos regulatorios, que son válidos para los próximos 4 años. Primero, el plan de promoción, que es lo que hemos hablado, de estas 10.000 conexiones que van a ser subsidiadas mensualmente. Hemos aprobado también el plan quinquenal, las inversiones que va a hacer Cálidda durante los próximos 5 años, así como las tarifas de distribución para este periodo. Y el plazo de concesión de este contrato es de 33 años. Tenemos el otro proyecto, que es el sistema de distribución de gas natural por red de ductos, el cual recientemente ha sido puesto en operación. Y esto es en la zona de Ica, en toda la región Ica. Como resultado de estos contratos, hoy tenemos como 184.000 usuarios digamos, usuarios domiciliarios del gas natural en Lima. Tenemos más o menos 3.300 kilómetros de tuberías de polietileno y alrededor de 425 tuberías de acero en la ciudad de Lima. Esto es un cuadro donde estamos mostrando cuáles las proyecciones. Entonces se piensa alcanzar más o menos con estos 10.000 usuarios mensuales, se piensan alcanzar los 371.000 usuarios hacia fines del 2017. En Ica hoy tenemos 14.000 usuarios, un poco más, con 843 kilómetros de tuberías de polietileno. Aquí también quiero mostrar lo que ha sucedido con el mercado del gas natural en el tema vehicular. Tenemos alrededor de 239 estaciones de servicio, en varias, fundamentalmente todas en Lima, pero ya hay en Chincha, Ica, Huacho, me parece que Chiclayo, Piura, ¿no? Y se han convertido alrededor de 186.000 vehículos, ¿no? Aquí tenemos los nuevos proyectos, los nuevos proyectos de masificación del gas natural. El año pasado se adjudicaron 3 contratos para desarrollar en diferentes zonas del país, y entre ellos tenemos primero el contrato para transportar gas natural comprimido y gas natural vehicular a 10 ciudades de la sierra. Se van a transportar en camiones y en los próximos meses, comienzos del próximo año, ya tendremos en algunas de estas ciudades estaciones de servicio distribuyendo gas natural. En el futuro, a partir de este sistema, se instalará también distribución residencial, en tanto se espera la llegada del gasoducto del sur, ¿no? Entonces, para ir avanzando y que la gente pues empiece a gozar de este beneficio, se han ideado estos proyectos. Y en la zona sur del país y en la zona norte, en la costa, en las ciudades de la costa, sur, Arequipa, Tacna, Moquegua, Hilo, vamos a transportar gas natural licuado, ¿no? A partir de Melchorita se va a hacer este transporte, lo mismo hacia el norte del país, y estos contratos incluyen más o menos 210.000 conexiones domiciliarias en alrededor de 14 o 15 ciudades del interior del país, en la costa. Hacia el año 2021 estarían operando estas instalaciones, ¿no? El FISE, que hemos hablado, este Fondo de Inclusión Social Energética, colaborará desarrollando las redes de distribución en algunos de estos proyectos. Lo voy a hablar muy general, en detalle, es un poco, digamos, los alcances son un poco más limitados, pero generalmente vamos a poder colaborar con este fondo también para aquellas poblaciones menos beneficiadas, ¿no? Finalmente, tenemos el gran proyecto del gasoducto del sur peruano. Se acaba de adjudicar este proyecto que tendrá pues influencia en todo el sur del país, las regiones de Apurímac, Puno, Arequipa, Cusco, Moquegua y Tacna.
El 30 de junio del 2004 se adjudicó el contrato, se firmó el contrato el 23 de julio de este año. El monto de inversión más los costos de operación y mantenimiento durante 34 años alcanza la suma de 7.328 millones de dólares. Tiene 3 tramos. Hay un tramo que constituye parte de la seguridad energética, es un loop paralelo al gasoducto que viene hacia Lima, que se ha usado para reforzar este loop y darle seguridad en caso de que haya falla y que a Lima llegue el gas de todas maneras. También incluye 2 tramos, el tramo A1, que es hacia las cercanías del Cusco, y el tramo A2, que es el que llega finalmente hacia Matarani y Mollendo, y Moquegua, perdón. Está prevista la puesta en operación comercial en 56 meses, ¿no? Quizás esto pueda adelantarse en algún momento, y tenemos el mecanismo de remuneración es a través de un ingreso mínimo garantizado, ¿no? Entonces, que va a permitir, como nos explicó ayer Lucho Espinosa, esta garantía de red principal es un mecanismo similar que permitirá el desarrollo de este gasoducto en tanto no tengamos la demanda. Una vez que este gasoducto haya adquirido un nivel de transporte, dejaremos de pagar estos ingresos garantizados, ¿no? Este es el esquema del gasoducto del sur. Pues viene de los yacimientos de Camisea y se dirige hacia el extremo sur del país, donde ya se han adjudicado también 2 centrales hidroeléctricas, 2 centrales térmicas, perdón, que consumirán más adelante, cuando esté funcionando el gasoducto, consumirán pues el gas que se ha transportado, constituyendo así la primera demanda, digamos, para estas instalaciones. Este gasoducto tiene pues una gran trascendencia, ¿no? Para la zona sur del Perú. Es un proyecto muy importante, digamos, no ha habido proyecto tan importante quizás en la zona, algo quizás que se parezca el ferrocarril, ¿no? El ferrocarril del sur, que hace 100 años llegó a Cusco, proveniente de la costa también de Matarani y Mollendo, y que hasta hoy todavía limitadamente, pero sigue transportando combustible a la zona, ¿no? Otro gran proyecto en la zona, la central de Machu Picchu, que pues, constituyó un hito en la historia del sur del país en cuanto a la generación de energía. Ahora, finalmente, siendo Camisea, estando en el departamento del Cusco, parte de la zona del país, pues recién va a poder dar sus beneficios hacia esa región directamente. Hoy tienen los beneficios a través de energía eléctrica más barata, ¿no? Vinculados a estos proyectos de masificación del gas natural, tenemos una derivación a Ayacucho, que también nos comentaron ayer, 20 kilómetros de longitud aproximadamente, que va a servir para alimentar la estación de compresión, en la cual se cargará el gas natural comprimido, que será llevado luego hacia las ciudades altoandinas. También tenemos la estación de recepción y despacho de gas natural licuado en camiones cisternas, que se está implementando, se implementará en la Pampa Melchorita, de donde se cargará el gas natural licuado a ser transportado hacia la zona sur y norte del país. Tenemos previsto también el sistema de abastecimiento de gas natural licuado para el mercado nacional. La idea es asegurar, ¿no?, mediante un contrato de concesión, el suministro de gas natural en casos de emergencia, aproximadamente para 7 días, que permitirá abastecer el sistema de transporte de gas natural en la costa a través de gas natural licuado de la planta de Melchorita. Luego tenemos las redes de distribución del gas natural en las ciudades altoandinas, con apoyo del Fondo de Inclusión Social Energética. Este es un proyecto
que Proinversión lo viene analizando por encargo del Ministerio de Energía y Minas. Seguramente los expositores que siguen en el panel más tarde pues nos darán más detalles de estos proyectos, ¿no? Finalmente, Ocinermin, con el objeto de capacitar digamos, a los técnicos y colaborar con la industria, ha firmado algunos convenios con los gobiernos regionales de la zona de influencia del gasoducto surperuano con la finalidad de la formación de técnicos, ¿no? También la difusión de la cultura del gas natural. Entonces, todo este trabajo pues vamos a empezar ya con mucha fuerza a partir de los próximos meses para acompañar también en la etapa de construcción desde este otro punto de vista al contratista que va a hacer la obra en la zona. Hemos firmado convenios con diferentes regiones, entre ellas pues, Cusco, Ayacucho, Apurímac, Moquegua, Huancavelica, también con el Ministerio Público para capacitar a los fiscales que tienen que hacer investigaciones sobre accidentes que podrían ocurrir y que estén adecuadamente capacitados sobre este tipo de energéticos. Lo mismo, hemos firmado diversos convenios con otras instituciones públicas y privadas que están pues, de alguna manera relacionadas con el tema del gas natural. Tenemos el Instituto Peruano de Energía Nuclear, los bomberos, la Asociación Peruana de Consumidores, el Instituto Nacional de Defensa Civil y el mismo Indecopi, ¿no? La agenda pendiente. Bueno, en primer lugar está la implementación del gasoducto surperuano y los sistemas de transporte virtual. Ahora lo hemos contratado, pues ahora tenemos que hacer el seguimiento de la implementación a través de la supervisión de las instalaciones, a través de la capacitación a los usuarios, difundir la cultura del gas natural en todas estas regiones. También se nos ha hablado de que está prevista ya las inversiones en grandes infraestructuras para una red de gasoductos y en este caso hacia el norte y centro del país. El despliegue de las redes también de distribución para la industria, comercio y residencias aún es una agenda pendiente. En Lima estamos avanzando a un orden de 120 mil conexiones al año. Sin embargo, ayer yo veía, digamos, escuchaba con una envidia sana a nuestro expositor de la CREC de Colombia, quien nos mostró que más o menos desde 2009 al 2014 o 13, pues habían hecho 2 millones de conexiones en Colombia, 2 millones de conexiones domiciliarias. Entonces yo creo que si se ha hecho ahí, también nosotros podemos y tenemos que seguramente buscar los mecanismos que nos permitan avanzar a ese ritmo para poder, porque tenemos el gas, tenemos que utilizarlo, tenemos que efectivamente cambiar nuestra matriz energética, utilizar combustibles más baratos y limpios en lo que es la cocina. Muchos compatriotas cocinan aún con leña y bosta, ¿no? Entonces la idea es sustituir esos combustibles que son, digamos, poco ecológicos, poco amigables con el ambiente y con la salud humana por este combustible más limpio, ¿no? También el cambio de la matriz energética del sector transporte. Creo que acá es una tarea que nos falta completar o desarrollarla fuertemente, ¿no? Hemos visto que hay 180.000 vehículos convertidos, está la flota de transporte metropolitano, pero debemos avanzar tanto en el transporte público, urbano, como en el transporte interprovincial, a través de GNL, camiones de carga y buses de transporte de pasajeros, por lo menos quizás en la costa, en primer lugar. Creo que es parte de la agenda pendiente desarrollar y sustituir, en todo caso, el petróleo que importamos, ¿no?, para operar estos vehículos,
sustituir con el gas natural. El desarrollo del transporte masivo. Ya Lima hoy cuenta con una línea de metro de 36 kilómetros, ¿no? Y esa es parte de la sustitución de la matriz energética, porque 50% de esa energía pues está siendo generada por gas natural, ¿no? Entonces creo que hay un cambio también importante y seguir desarrollando estas líneas de transporte masivo van a sustituir de alguna manera nuestra matriz energética en el transporte. La contribución a través del FICE, tenemos que, todavía no hemos puesto en práctica realmente esto, es una agenda pendiente, tenemos los instrumentos, pero tenemos que poner toda la fuerza para que a través del FICE pues podamos también financiar, ya empezar a cumplir esos objetivos de ese programa, que es las conversiones de vehículos a gas natural, vehicular, y también las conexiones domiciliarias, ¿no? La consolidación de los sistemas de certificaciones de la infraestructura, esto con miras a la integridad de las instalaciones de la industria, para mejorar la supervisión de la seguridad industrial de nuestras instalaciones. Finalmente, algunos comentarios finales. Pues la industria del gas natural en el país inició su desarrollo en el año 2004 con la llegada del gas natural a Lima, que es lo que hoy estamos, digamos, narrando. Originalmente este proyecto fue diseñado para basarse en la demanda del sector eléctrico e industrial, ¿no? Por eso que nos hemos quedado un poco en lo que es vehicular y domiciliario, pero tenemos ahí un gran espacio para trabajar. En los últimos años pues, se ha venido promoviendo esta demanda de los segmentos de gas natural vehicular. Esto COFIDE puso un financiamiento muy importante, una línea de crédito, que permitió que muchos taxis pudieran convertirse a gas natural vehicular y hoy están aprovechando de este combustible barato. También a través del mecanismo de promoción se ha ido tratando de ampliar la penetración en el sector residencial. OCINELMIN participa en la política de masificación del gas natural a través de varias acciones. Por ejemplo, tenemos la regulación, hemos hablado de la regulación de las tarifas de distribución y transporte, la administración del mecanismo de promoción de conexiones, la administración temporal del Fondo de Inclusión Social Energético, la opinión previa y vinculante en los contratos de concesión, así como la supervisión y fiscalización de la seguridad industrial de la infraestructura de distribución del gas natural. Finalmente, este marco regulatorio y su diseño tarifario que buscan que este gas sea competitivo para los usuarios, que sea competitivo para todos los usuarios respecto a su sustituto. También hemos visto que a partir del año 2008 pues incluyó estos subsidios cruzados para poder masificar el gas en Lima a través de este mecanismo de esquema de promoción, habiéndose logrado importantes avances en la cobertura de Lima metropolitana, pero avances que aún consideramos que no son suficientes y tendremos que buscar mecanismos, como decía, para aumentar la velocidad de la penetración de gas natural en las residencias. Hemos visto que para que el gas natural llegue a diferentes ciudades de provincia se han diseñado diversos proyectos en base a gas natural comprimido, gas natural licuado, y nos está permitiendo ir avanzando en las principales ciudades del país. También se ha creado este Fondo de Inclusión Social Energética que apoya a la masificación del gas en las poblaciones vulnerables. El Gasoducto del Sur, nuestro principal proyecto a partir de ahora, es un proyecto pues ambicioso, ¿no? Y que llevará este energético mediante redes a la población del sur del país.
Eso sería todo lo que tengo que comentarles sobre la masificación del gas natural. Muchas gracias. Bien. Bueno, y ahora vamos a mostrar un bebé, ¿no? Como parte de los trabajos que nosotros nos toca hacer también como regulador y nuestras obligaciones de divulgar aspectos técnicos y esta cultura energética en el país, nuestro equipo de profesionales ha preparado un libro que lo hemos titulado La industria del gas natural en el Perú a 10 años del proyecto de Camisea, ¿no? En realidad, cuando hablamos 10 años, estamos hablando de la llegada del gas al país. Sin embargo, ustedes van a leer que esta historia, y escuchamos ayer al ministro Cama y también al ministro Inchaustegui, cómo es que empieza esta historia a partir del año 81, 1981, y entonces son pues alrededor de prácticamente 30 años que después de haber encontrado el energético, pues estamos disfrutando en el país de sus bondades. Es una ocasión pues muy especial, ¿no?, para mí, de presentar un libro cuya importancia es trascendental para el país, dado que narra esta historia y recoge una serie de cifras que hemos escuchado ayer y que hoy día también las hemos visto en los diarios de mayor circulación del Perú. Además de que lo estamos presentando en el marco de este seminario internacional dedicado a estos 10 años del proyecto y donde hemos compartido ideas y experiencias, ¿no?, con todos ustedes, y somos pues testigos privilegiados del innegable crecimiento del país junto a la masificación del gas natural. La industria del gas natural en el Perú es un libro que resume los 10 años recorridos por el proyecto Camisea, pero también se proyecta hacia el futuro, resaltando las oportunidades que nos brinda este energético. No voy a citar las cifras, ¿no?, en detalle, pero hemos visto, pues ayer nos han explicado que, y esto está acá en este libro, está sustentado, que los beneficios al país, al sector económico, hasta hoy por este proyecto, alcanzan una suma aproximada de 41.000 millones de dólares, ¿no?, una cifra muy importante. También ha contribuido al desarrollo de las regiones, porque a través del canon, ¿no?, que es una participación sobre los impuestos de la retribución de la extracción del gas, las regiones, las municipalidades y las universidades de las áreas de influencia del proyecto reciben recursos que les han permitido desarrollar diversos proyectos de inversión para potenciar sus diferentes regiones, ya que ha canalizado recursos directamente para construir carreteras, escuelas, caminos, electrificación rural en las zonas de influencia del proyecto. Como retos, ¿no?, para el futuro también podemos enumerar que necesitamos todavía ajustar alguna normatividad, diseñar este mercado de gas natural y la integración de sus actividades. Pues a nosotros nos toca un reto para la supervisión y fiscalización de las actividades de la industria del gas natural. La potencialización de la industria a través del Sistema Nacional de Gasoductos y la potencialización de las reservas en los lotes 58 y 76, ¿no?, lotes que tienen un gran potencial y pues esperamos tener pronto grandes noticias, ¿no?, sobre la existencia de este energético en esos lotes, que por demás está muy cerca también pues al gasoducto sur peruano.
El desarrollo de la industria petroquímica en el Perú es otro gran reto, ¿no? Hemos escuchado ahora alguien, uno de los expositores, que nos decía no quemen el gas, utilícenlo para la industria, y pues creo que sí, tenemos que pensar en eso. El presente libro ha tenido como objetivo poner en perspectiva el desarrollo de uno de los grandes proyectos, de los proyectos energéticos más ambiciosos en la historia del país, el cual ha permitido pues transformar el modo de vida de los peruanos, permitiendo el acceso a esta fuente de energía más económica, limpia y segura. Quiero agradecer finalmente a todos los funcionarios de OCINELMIN que han trabajado en la redacción de este documento, que ha sido hecho in-house. No sé si ustedes ya han tenido tiempo de hojearlo, pero ayer les dimos una versión digital, ¿no? Y ahora también les haremos llegar la versión impresa. Solamente eso, los dejamos en este documento como una contribución que servirá pues para que pueda ser estudiado por profesionales y académicos y puedan conocer de alguna manera la historia de este proyecto. Y esperemos que dentro de, ya no 10 años, sino de 5 años, escribamos uno el doble de grueso con la historia que viene más adelante. Muchas gracias.